Yo, Tego Calderón, Don Omar, los bandoleros. Aunque digan que soy un bandolero de hoy, gracias a Dios. Bueno, aquí estoy. Como vieron, me imagino ya en la presentación del curso, esta asignatura básicamente en su primer módulo, primer componente o núcleo, es de conceptos básicos, generalidades, la historia, el desarrollo de la medicina familiar, los principios básicos, el quehacer de la medicina familiar. Les recomiendo que revisen todos los documentos que tiene la doctora Yadis allí, donde los documentos de revisión general, digamos, que son como un apoyo a estos espacios que en realidad son bastante corticos, hasta ahorita se va rapidito, entonces con eso pueden profundizar mucho más. Esta asignatura, digamos, toma relevancia, mucho hemos hablado también algunas veces cuando hablábamos el semestre pasado en modelo integral, de que la salud familiar, así como la medicina comunitaria y todo el componente de atención primaria en salud, es una de las principales estrategias del sistema de salud para lograr sus objetivos. ¿Sí? Entonces, nuestro sistema de salud actual, nuestro modelo de acción integral territorial, ante el modelo MIA, está fundamentado dentro de sus enfoques, está el enfoque familiar. ¿Sí? Entonces, es fundamental que ustedes incorporen dentro de su perspectiva de la atención, que clásicamente ha sido en la medicina general, que más adelante vamos a hablar de eso, que es la medicina general curativa, ¿sí? Bueno, acá hay un concepto básico del que si yo empiezo a preguntarle a cada uno de ustedes, todos podrían tener una referencia de lo que es familia, ¿sí? De lo que significa la familia para cada uno de ustedes, de la familia como núcleo básico de la sociedad, como generadora de principios, de valores, ¿sí? Como soporte social del individuo, soporte económico. En países como el nuestro, la economía está ligada también a la familia. Y dentro del sistema de salud, y hablando específicamente de la atención, la familia es importante porque es no solo el soporte de cuidado y psicosocial del individuo, sino que además en la familia es estratégica porque en ella se generan todas las prácticas de cuidado, se genera el cuidado a la salud desde que están en el vientre materno, ¿sí? Desde la estructura básica de la familia, desde allí parte el cuidado, no solo biológico de las necesidades básicas que presta la familia, sino también como generadoras de prácticas de cuidado, ¿sí? A cuidar nuestra salud, los hábitos para cuidar nuestra salud vienen de allí, ¿sí? De nuestra socialización primaria en la red de la familia, ¿sí? La familia es un subsistema de un sistema mucho más grande que es el sistema social o la sociedad en general, y dentro de ella está la familia, y a su vez más adelante van a ir viendo con la profe Yadis que dentro de la misma familia como tal, como sistema, hay otros subsistemas más pequeñitos, ¿sí? Y la forma como interactúa la familia con sus subsistemas y con su sistema social es en la forma de red, ¿sí? En una red de intercambio de recursos. La familia brinda, digamos, interactúa con la sociedad, con cada uno de sus miembros, con la formación de cada uno de sus individuos, de sus miembros, a la sociedad, cuando los manda a la escuela, cuando los manda a la universidad, al trabajo. De alguna manera la familia es quien exporta esas condiciones de ese ser, o esa forma con la que ese ser va a interactuar en esos otros espacios. Y entre ellos mismos, digamos, ese intercambio de recursos con cada una de las instituciones sociales también se da dentro del interior de la familia. Con una particularidad es que en la familia, la forma de interacción con los nuestros en el hogar es un tipo de vínculos que se conocen como vínculos fuertes. Con el señor de la tienda, con el de, no sé, el de la iglesia, son unas interacciones, unos vínculos sociales que son débiles, ¿sí? Yo
voy, pido un producto y no conozco la vida desde la tienda, ni interactúo fuertemente con ellos. Sí, con los de mí, con los del interior de la vivienda. Sí, entonces, si uno quita incluso los límites que pudieran generar las paredes de la casa, el interior de la vivienda, podríamos encontrar que es una misma red toda, tanto lo que está dentro de la casa como fuera, pero se diferencian en la fortaleza del vínculo. Son complejas las familias. ¿Por qué son complejas? Porque no hay una sola forma de entender a la familia. De hecho, yo no puedo decir la familia tal y cual lo tengo en este título aquí, porque así como está acá, la familia es una sola, ¿sí? O una sola forma de entender a la familia, y todos bien sabemos que esto es una realidad cultural totalmente diversa, incluso dentro de nuestro propio país, ¿sí? Ustedes revisen el billetico ese de 10.000, el nuevo billete de 10.000, tiene una señora allí en ese billete que es Virginia Gutiérrez de Pineda. Esa señora es una de las fundadoras, digamos, de la sociología como formación en Colombia, una socióloga muy importante y pionera en los estudios de familia, ¿sí? Y Virginia Gutiérrez fue una de las primeras en entrar a caracterizar la familia colombiana. Imagínense que solamente si entráramos a describir las familias en Colombia, encontraríamos diferencias, pero radicales, entre una familia, por ejemplo, de La Guajira, la familia costeña, o la familia caribeña, perdón, o una familia cundiboyacense, o una familia paisa, o la familia santanderiana. Las formas en las que se conforman esas familias, en las que interactúan en sus miembros, o sea, culturalmente son muy diversas aún en nuestro propio país, ¿sí? Ahora imagínense en todas las culturas. Y además de eso, ha venido cambiando o ha venido modificando lo que significa la familia al día de hoy, ¿sí? Y digamos lo que significa el día de hoy respecto a lo que era hace por lo menos 30 años. ¿Sí? La interacción de las familias y los modos de familia hace 30 años son muy diferentes a las de hoy. Y denme ustedes un ejemplo. ¿Sí? Como ustedes perciben o de lo que ustedes han escuchado, mire que sus papás o sus abuelos se la pasan diciendo, es que hoy en día, ¿sí? Como eran las familias antes, ¿qué cambios creen ustedes que se han presentado en las familias? Los escucho. Carlos por aquí. Galván, Andrés Felipe Galván. Alejandra Gutiérrez. Jóvenes, no me dejen hablando sola. Si no saben, Profe, la verdad es que eso ha sido un cambio muy relevante muy relevante y significativo porque como ellos mismos lo recalcan, los jóvenes de ahora no son los de antes porque antes no había tantas restricciones, bueno, ahora no hay tantas restricciones como lo había antes, tanto control para los hijos, tanta tecnología, tantas cosas por hacer, tanta televisión, tanto internet, todo eso nos ha hecho un cambio. ¿cómo ha cambiado la familia como tal? Con respecto, yo digo que es con respecto a cómo los jóvenes tratan pues a sus padres hoy en día que hace, no sé, 50 años. La interacción, también hay cambios en la interacción. Y en la estructura también hay cambios en la estructura. También, Si ustedes, antes En la estaba más comunidad relacionada con... también. Él ¿cómo? se hacía lo que decían los padres solamente. Sí, y ustedes pueden mirar, por ejemplo, cuántos tíos tienen ustedes. Pues 4, 5, 6. Sus abuelos, pregúntenles cuántos hermanos tenían. Muchísimos, 9, 10, 11, 12 y hasta 16, ¿sí? O más. Respecto a cómo son las familias ahorita, 1 o 2, o máximo 4, o sea, 2 hijitos. Y ya el que mucho tiene 3, y el que tiene 4 le dicen, ¿cuántos tiene? 4, y le dicen, 4 hijos, y todo el mundo se escandaliza, ¿sí? Entonces, eso, una familia, por ejemplo, que tiene 3
hijos versus una familia que tenía 16 hijos, ¿ustedes creen que las interacciones no cambian? Desde luego, radicalmente. Mientras que la mamá de ahora, yo que tengo una sola bendición, hace y deshace, que es como el centro de todo, el vínculo obviamente es muchísimo más estrecho, se acorta muy fuerte, versus de pronto el vínculo que puede generar una mamá que tiene 15 bendiciones o 16 y el esposo, más otras responsabilidades con los cambios, como decían ustedes, tecnológicos y los cambios en el rol de la mujer. Entonces han sido muchas cosas, los cambios que se dan en la familia no son ni fortuitos, sino que van de la mano también con otros cambios sociales. Si cambia el sistema social, el sistema económico, la participación, cambia también todo lo que pasa al interior de la familia. Y cómo las entendemos. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, hace unos incluso 10 o 15 años, hablar de que una pareja del mismo sexo podrían contraer matrimonio y que pudiera tener los derechos que tienen hoy las parejas heterosexuales era una cosa eh, rara, ¿sí? Inexistente, de hecho, inexistente, de locos, exacto. Entonces, toda la diversidad que tenemos hoy son cambios en la familia, ¿sí? Y cada uno de nosotros, desde nuestras atenciones, con esto básicamente lo que tenemos es que tener una perspectiva del respeto, del derecho de las expresiones y de las diversidades, ¿sí? Que ustedes se van a encontrar en todos los modos de familia. Entonces, a nosotros nos interesa el bienestar y la salud de cada individuo, familia y comunidad, con en la forma en la que ellos se expresen y en la forma en la que ellos entiendan su núcleo familiar. Entonces, sea cual sea la forma, las familias unipersonales, porque más adelante también van a ver los tipos de familia, ¿sí? En la que, digamos, sigue siendo la más predominante la familia nuclear completa, que es la del esposo, la esposa y los hijos. Sí, pero también está la familia unipersonal, ahora también es familia mi perro y yo, mi gato y yo, eso es mi familia, o un grupo de amigos y eso es que viven en una misma casa y se consideran familia, eso es familia, en fin, ¿sí? Las familias reconstituidas, recompuestas, monoparentales, que es la mamá sola o el papá solo y los hijos, las recompuestas, que son, por ejemplo, el hijo que tenía el esposo con otra señora y el que tenía yo con otro señor y luego el que tenemos entre los dos, o mi hijo con el tuyo y un hijo que yo tenía de una relación anterior. La padrastral simple, la padrastral compuesta, que es cuando ya tenemos hijos nuestros. En fin, las extensas, que son cuando vivimos el núcleo, el esposo, y la extensa es cuando viven los abuelos. ¿Sí? Esa extensa puede ser completa o incompleta. Completa cuando viven los dos abuelos e incompleta cuando solamente vive un abuelo. ¿Sí? Un abuelo y el hijo y luego sus nietos. ¿Sí? Y el jefe de la casa puede ser ese abuelo que sigue siendo como el referente de la familia, el soporte de la familia. En fin. Sí, entonces, las familias son complejas, las formas de entender a la familia son complejas y son las familias, porque pueden ser muy diversas. Acá, esos cambios que vienen con la familia, como les decía ahorita, así mismo como se ha cambiado la sociedad, las formas de producción, ha cambiado la familia. ¿Sí? Esto voy a pasarlo rapidito. Si hay aquí algunas tipologías de familia, la familia también tiene un referente en la Biblia, que digamos, el referente fuerte ahí es el sistema patriarcal. Sí, actualmente el patriarcado, digamos, como forma social o referente social sigue estando muy presente, pues pese a todos los movimientos feministas y como de construcción del patriarcado, ¿sí? Sigue siendo digamos, sigue teniendo una presencia muy fuerte, la presencia del hombre, ¿sí? El hombre como el jefe de la casa. Si me ven a mí con mi hijo sola, ay, pobrecita. O si vemos a una mujer con 3 hijos, ay, pobrecita. Tan es así que hay programas dirigidos a la mujer cabeza de familia, madre cabeza de familia, como población vulnerable, ¿sí? Porque no hay un esposo al frente, un hombre al frente, porque es una forma de entender la patriarcal. Antes, digamos, porque hay
personas, digamos, que pueden decir, pero es que el matriarcado duró muchísimos años, pero no es tanto que el matriarcado, porque siempre ha sido patriarcal, sino la forma de descendencia digamos, de asegurar la raza, ¿sí? Mientras el esposo o la paternidad se podía poner en duda anteriormente, pues la maternidad no. Y entonces la descendencia era matrilineal, pero eso, o el derecho materno en torno a la descendencia de la mujer. En fin, actualmente o en la familia moderna es un sistema que sigue siendo aún en la modernidad patriarcal, pero pues con las, digamos, con las modificaciones que hemos hablado y con los cambios en el rol de la mujer que se dan actualmente. Hasta allí es, digamos, un poco de las generalidades de lo que es la familia como sistema, un sistema inmerso en un sistema social, un sistema que dentro de él hay otros sistemas más pequeñitos, como el conyugal, que es el del esposo y la esposa, el parental, que es entre el papá y los hijos, es otro pequeño subsistema ahí, o formas de interactuar, el fraterno, que es cómo interactúan entre los hijos o entre hermanos. Sí, entonces son unos subsistemas que están dentro de un sistema grande que es la familia, y a la vez la familia está dentro del sistema social. Así que la familia intercambia recursos con la sociedad y que la familia a nosotros nos interesa como soporte de cuidado, como soporte social además. Ahora vamos a hablar un poco del desarrollo de la medicina familiar. ¿Sí? ¿Cómo nace la medicina familiar como especialidad médica? Especialidad médica como la medicina interna, como la pediatría, la cirugía general, y las otras que ustedes conocen, la ginecología, en fin. Les pregunto, ¿qué saben de la medicina familiar hasta lo que han escuchado? La medicina familiar es una especialidad médica un poco diferente a las otras, porque su foco o su centro es la medicina general. O sea, el médico familiar es un médico generalista, ¿sí? O sea, nace de la medicina general. Ahora les pregunto a ustedes, que ya están en sexto semestre, ¿y qué es la medicina general? ¿Por qué se llama general? Si es general es porque ¿qué? Porque incluye qué, o por qué se llama Todas así. las edades. Las edades de quién, perdón. ¿O qué sabe? ¿Sí? ¿Desde cuándo hablamos de medicina general? ¿O a qué hace referencia el médico general? Un poco de la historia de la medicina general. María Elvira. Eso lo vi, no sé, como en el premédico de pronto. O no, lo ven cuando ustedes ven los inicios, ¿no? De la medicina y luego hasta, sí, hasta lo que son hoy. Nadie, nadie por aquí un poco de historia de su ciencia. Mire, jóvenes, esto que está por acá, bueno, se remonta muchos años atrás, ¿no? Pero traje aquí un poquito de las generalidades. De hecho, esto está, revisen un documento que está en el módulo que se llama Orígenes, ¿sí? De la medicina familiar. Es como un PDF de unas 3 hojitas, y eso está allí explicado muy chévere o muy sencillo, ¿sí? Porque ustedes saben que hay, mejor dicho, los tomos enteros de cada uno de estos, entonces así como abuelo de pájaro, porque tampoco nos vamos a centrar mucho en ello. Eh, la medicina general o el desarrollo de la medicina general, que luego dio paso al desarrollo de muchas otras especializaciones y en especial de la medicina familiar, ¿sí? Nace de 3 prácticas que preceden o que, digamos, que se incorporan en lo que es hoy o en lo que se entiende hoy como el médico general, ¿sí? Los médicos eruditos del siglo XVII, siglo XVIII, ¿qué hacían? ¿Qué es un erudito? ¿Qué hacían estos médicos eruditos? Les pregunto. Jóvenes, ¿qué es un erudito? Que sabe de todo. Una persona que sabe de todo.
que saben de todos los campos. Eso no es como nosotros hoy, que si sabemos de medicina no sabemos de nada más. Esta gente sabía de física, de astrofísica, de derecho, en fin. Y en la clase social, ¿quiénes eran? ¿Los ricos o los pobres o los qué? Los ricos porque saben, son estudiados, y los Como ricos sigue eran los que siendo hoy, estudiaban. no mentira, ya hoy muchos tenemos un poco más democrático el asunto, pero sí, en el siglo XVII y en el siglo XVIII quienes estudiaban, pues desde luego eran las clases altas. Y estos científicos, eruditos, que sabían de todo, estos médicos, atendían a la clase alta, por supuesto, a la realeza. ¿Sí? Y bueno, atendían a la clase alta y básicamente no hacían lo que es la cirugía o la práctica del artesano, que es la de la cirugía. ¿Sí? Ellos se encargaban del desarrollo del saber médico, del desarrollo de la ciencia como tal, pero es como decir hoy, eh, digamos, esto estaba luego en un estatus por debajo, un estatus social en el que es como si el médico especialista hiciera hoy en día lo que hace el médico general y le tocara estar, no sé, suturando cuando eso lo hace el médico general, ¿sí? O le tocara estar, no sé, haciendo curaciones cuando eso lo hace el auxiliar de enfermería o eso lo hace la enfermera. Él está en saber cómo, cuáles son los productos que deben utilizar y en describir lo que pasa en esa curación, más no ir y aguantarse el mal olor de la curación y hacerlo, más o menos así. Era como estaban estas dos divisiones. ¿Sí? Los artesanos o cirujanos eran los que se encargaban pues de todas esas eh, procedimientos de cirugías rudimentarios con las tecnologías que tenían en ese entonces, y quienes atendían a los de las clases medias y los de las clases bajas. ¿Sí? Entonces el médico erudito jamás iba a hacer esto, iba a atender a los de clase baja, ni iba a practicar la cirugía que hacían ellos. Estos cirujanos eran empíricos, ¿sí? No tenían el saber científico de los médicos, era algo muy práctico. ¿Sí? Sabían hacer amputaciones, o lo que llamamos hoy amputaciones, en su forma empírica. ¿Sí? Y los mercaderes y boticarios, que son lo que son hoy los farmacéuticos. Ellos se encargaban de vender medicamentos y de formular medicamentos porque conocían o tampoco eran de las clases altas, ¿sí? Y eran los que conocían para qué servían los medicamentos o las sustancias o las hojas o las plantas o lo que usaban luego como drogas o como medicamentos. ¿Sí? Boticarios, mercaderes y boticarios se encargaban eso, de comercializar, ¿sí? En las clases bajas medicamentos. Entonces, el médico erudito eran tres prácticas por separado, ¿sí? Y tres prácticas por separado no solo en el hacer, sino también desde la estructura social, ¿sí? Desde la división de clases, básicamente. Esto fue así durante muchos años, y durante muchos años pensar que el médico pudiera hacer lo que hacía el cirujano era una ofensa, ¿sí? Era una ofensa para el gremio de eruditos médicos. ¿Sí? Esto empezó a cambiar conforme fue cambiando también la sociedad, ¿sí? Conforme fueron cambiando las ciudades, conforme fue aumentando el crecimiento poblacional y las demandas de práctica médica, ¿sí? Y con el paulatino desarrollo de universidades y de la formación médica, específicamente en instituciones universitarias. A finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en Estados Unidos y en Inglaterra, que son como los dos grandes referentes de la práctica médica moderna o del médico general moderno, que son lo que son ustedes hoy. De hecho, esa expresión medicina general, digamos, se acuñó inicialmente en esta revista, que ustedes saben es muy famosa, la Lancet de Inglaterra. Ellos fueron los que usaron ese nombre del médico general, en atención a esta novedosa nuevo espacio, nueva práctica que ya se venía desarrollando a finales del siglo XVIII en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos
empezó a crecer mucho como potencia, como ustedes bien lo saben ya, poblacionalmente. Empezaron allí también los primeros institutos universitarios. Y ya no bastaba que el erudito solamente se quedara atendiendo clases altas y no hiciera lo de cirujano. ¿Sí? Entonces, con más frecuencia se veían médicos que les tocaba hacer estas funciones, ¿sí? Y que en la formación tenían que incorporar estos tres quehaceres. Y eso, digamos, la actividad como tal se empezó a desarrollar en Estados Unidos, ¿sí? A final del siglo XVIII. Y en la descripción de ese fenómeno que ya se venía dando en Estados Unidos, lo hizo la revista Lancet en Inglaterra, y desde allí se conoce lo que es hoy la medicina general. ¿Sí? Desde allí se viene mencionando de esa forma. Entonces, ¿qué incluye el médico general? Y general era porque incluía todas estas tres cosas. O sea, no era solo una persona que sabía de las plantas o del uso de los medicamentos, sino que también hacía los procedimientos y también asistía a la universidad y también asistía a la formación. Entonces, digamos que en las primeras centros de formación médicos empezaron a hacerle la titulación de médico a estos artesanos cirujanos empíricos, ¿sí? Así como si cogiéramos hoy, no sé, auxiliares de enfermería, porque ya llevan años de práctica, y las metemos a unos cursos en unas universidades y las profesionalizamos, entonces ya no son auxiliares, sino que ya son enfermeras, una cosa parecida, ¿sí? A eso se le llama médico general, a la incorporación de estos tres quehaceres que antes estaban separados, la del boticario. Entonces el médico general, o sea, ustedes hoy, ¿qué hacen? Hacen pequeñas cirugías, por eso de hecho, creo que eso ya lo quitaron, pero el título de ustedes dice médico cirujano, ¿sí? Y es un médico general, porque desde acá se incorporaba esta práctica, ¿sí? De hecho, ya creo que algunos ya lo quitaron y ya queda como médico general, pero hacía referencia básicamente a esto. Entonces, ustedes formulaban, hacían pequeñas cirugías y tenían el saber científico de la práctica médica, del desarrollo médico. A eso se le llamó médico general. ¿Sí? ¿Qué pasó luego con la medicina general? Entonces era el médico que atendía al individuo y lo atendía en todas las dolencias del cuerpo, y paulatinamente aparecieron otras dolencias de la mente, del alma, sociales, de otro tipo, ¿sí? Que digamos que se fueron incorporando en la visión de las necesidades del ser, ¿sí? En fin, se fueron dando muchos cambios sociales, científicos, y con ellos el desarrollo de las especializaciones, ¿sí? Que fue otro de las grandes rupturas o de los grandes cambios en lo que es el médico general. De allí volvió un poco, digamos, este médico general de principios del siglo XIX, principios del siglo XX, gozaba un gran estatus social, ¿sí? Aún hoy el médico, o hasta hace unos años, el médico general es una figura en la sociedad respetada por todos los de la sociedad. Y aún se continúa el respeto por el médico, aunque a veces no tanto como antes, pero el estatus social del médico era altísimo, ¿sí? Y luego con lo de las especializaciones en estos países, la cosa volvió a cambiar un poco, porque ya el estatus no era el del médico, sino el del especialista, ¿sí? Usted ve hoy, por ejemplo, no sé, como es la dinámica en Estados Unidos, Canadá o Alemania, en Europa, no sé, en los países desarrollados, la dinámica del especialista es, ellos son lo que es el médico, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en Alemania no existen auxiliares de enfermería. Allá lo que hacemos, o las funciones que hacemos nosotras, las jefes acá en Colombia, eso allá lo hace un médico general. Es el que administra medicamentos, es el que canaliza, en fin. Y el especialista es el que hace lo que hacen ustedes acá, ¿sí? Que pueden formular, que pueden diagnosticar, porque por el amplio desarrollo de las especializaciones, tiene también mucho que ver con el desarrollo social. En países como el nuestro, desde luego, hay hasta carencia de médicos generales, de técnicos, como para darnos el lujo de que no, los médicos no diagnostiquen, y los médicos generales, ¿sí? Entonces,
Eh, con el desarrollo de las especialidades, las primeras especialidades, ¿sí? La ginecología, y conforme se fueron desarrollando, vino otro problema, y es el problema de la fragmentación del individuo que tenía o que atendía acá el médico general en su totalidad, ¿sí? Con la subespecialidad, con la especialidad o la fragmentación de la especialidad, vino el problema de que el ginecólogo atendía su partecita, el ortopedista la partecita que le tocaba, el neurólogo la partecita del cerebro que le tocaba, y entonces se volvió muy curativa, que siempre ha sido curativa la práctica médica, pero además de curativa no integral, sino de pedacito que les tocaba, y en la integralidad o el espacio que fue dejando la fragmentación de la práctica médica, ¿sí? Es en un espacio que era el que ocupaba la medicina general, y es el que más adelante crea la necesidad de un médico generalista, o sea, de un especialista que es alguien que tiene unos conocimientos un poco más avanzados que un médico general, pero que su base de atención es ese ser holístico y general, ¿sí? O sea, que no va a mirar solo la partecita que le toca, sino la generalidad del individuo. Y en esa generalidad de su individuo y de ese ser holístico, es el biológico, psicológico y social, que incorpora su núcleo familiar, ¿sí? Entonces, el médico familiar en su base es un médico generalista, ¿sí? Que nace o que encuentra su necesidad de atención eh, en todos los espacios que dejó la fragmentación de las especialidades en la práctica médica, ¿sí? Y esos espacios incluyen no solo la atención de los asuntos biológicos o de las patologías, sino también los de las conductas, ¿sí? Acá vemos cómo influyeron los patrones de morbilidad también en el desarrollo de la medicina familiar. Entonces resulta que a principios del siglo XIX, antes, ¿cuál era el patrón de morbilidad? ¿De qué se morían las personas? Digamos, en 1904, cuando se separó Colombia de Panamá, sí, creo que fue en 1904, ¿de qué se morían? Fiebre amarilla. No, mentira, no Fiebre sé. amarilla, sí, sí. ¿De qué más? ¿De qué se murió Bolívar? Los libertadores, hace 200 años. ¿Cuál era el patrón de morbilidad? No fue influenza. Sí, influenza, la tisis. ¿Cuándo se desarrollaron las penicilinas? ¿Cuándo se inventó la penicilina? ¿Cuándo? Lo inventó Fleming, por allá la descubrió, yo qué sé. El desarrollo de los antibióticos. Sí. Con el desarrollo de la penicilina y el desarrollo de los antibióticos vino una cosa. Diga. La, la esperanza de vida. Todo eso cambió con el desarrollo de los antibióticos, que trajo consigo cambios en los patrones de morbilidad y de mortalidad. ¿Sí? Antes las personas se morían de viruela, de tuberculosis, de sífilis, ¿sí? De todas esas infecciones. Bastante también. Exactamente. Entonces, el perfil de morbilidad referente eran las enfermedades infecciosas, ¿sí? Con el desarrollo de los antibióticos, con el tratamiento de las infecciones, la prolongación de la vida de los individuos, viene otro problema que es hoy el patrón de morbilidad reinante, y es ¿cuáles son las enfermedades hoy que mayor mortalidad causan, que mayor morbilidad causan? Enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas, ¿sí? Entonces, mientras que
no sé, si usted tenía una neumonía y usted iba a la urgencia, le ponían un tratamiento de 7 días y se acabó, ¿sí? Mató la infección, se curó el paciente, se volvió para su casa y necesitó al médico, ¿cuánto? 7 días, 15 días a lo sumo, o por mucho, digamos, no sé, poco menos de un mes, ¿sí? Que necesitó los servicios de atención curativa del médico. Se fue. El hipertenso, el diabético, los problemas estos de la conducta, psiquiátricos, ¿cuánto requieren de un médico? Toda la vida. Eso trajo un cambio en la forma de concepción de la atención, trajo un cambio en los hospitales, trajo un cambio en la medicina como tal. ¿Sí? La atención de enfermedades crónicas demanda un nuevo médico. Y ese nuevo médico no puede ser un médico fragmentado que va a mirar al hipertenso o al diabético solo el pedacito cardiovascular que le toca, ¿sí? Usted ve que lo mira aquí en un internista generalmente, a un hipertenso y a un diabético, o un internista o un médico familiar, ¿sí? Un generalista. El sistema de salud se tiene que adaptar a la atención de estos pacientes que van a estar demandando la atención muy frecuentemente y durante toda la vida, ¿sí? El desarrollo de las ciencias de la conducta. Entonces, todo esto que es la atención psicológica, psicosocial, psiquiátrica, todo este desarrollo, digamos, o la descripción cada vez más de los problemas de la conducta, que también, digamos que también cambia ese rol de un médico que estaba acostumbrado a problemas biológicos netamente curativos, a tener que lidiar con problemas de tipo psicosociales o todo eso que se inventó o cuyo referente es, ¿quién es el referente de la ciencia de la conducta? Les pregunto. ¿Quién es? ¿Cómo? ¿Quién es el referente de la ciencia de la conducta? ¿Freud? Sigmund Freud. Todo el desarrollo de la psiquis, de cómo esto interactúa, cómo esto cambia el comportamiento de los individuos, todo eso, el cambio en el rol del hospital y todo esto que ya hemos hablado nos lleva a un nuevo prototipo de médico. Ese nuevo prototipo de médico es el médico familiar, ¿sí? Los vacíos o las falencias en la práctica de médico general que inició por acá a principios del siglo XIX con las subespecialidades dieron origen a lo que es el médico familiar. La idea es que ustedes, que son médicos generales, retomen esta parte, ¿sí? O en su práctica médica, que es de hecho el llamado también que hace modelo de salud colombiano, es de un médico general ampliamente resolutivo, médico general, ¿sí? O sea, uno que atiende al individuo integralmente, o sea, biológico, psicológico y social, al individuo, a la familia, a la comunidad, en sus entornos en donde se desenvuelve, en todo su proceso del curso de la vida, desde antes de nacer, desde la preconcepción, la concepción, la primera infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la vejez, ¿sí? En todo el continuo, desde la prevención de la enfermedad hasta el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la rehabilitación, los cuidados paliativos de ser necesario, ¿sí? Eso es lo que debe de estar en cada uno de ustedes, ¿sí? Yo siempre les decía, cada vez que ustedes no tienen ni idea ni siquiera del sistema de salud en el que están, no sé, menos van a poder ser resolutivos para sus pacientes. Y más adelante hay una partecita donde dice que solo sabe de medicina ni medicina sabe, que eso también siempre creo que lo ponía desde medicina comunitaria, porque este médico general, sí, que es una persona con capacidades y competencias para atender todos esos aspectos holísticos del ser, requiere una amplia formación, no solo científica, el médico erudito que está acá, sí, sino también humanística, de interacción, una serie de habilidades, ¿sí?
que retomen esto que es el estatus en decadencia, podríamos decirlo, de la práctica médica que tenemos hoy, ¿sí? En decadencia, pues precisamente por esto, porque se ha venido desdibujando un poco. Y bueno, desdibujando no solo por todos estos aspectos que están acá, hay otros, y si lo traemos al contexto específico de Colombia, enseguida puede decir el médico viejo, es que claro, ya los médicos de hoy no pueden ser, porque es que la ley 100, la mercantilización, el neoliberalismo y no sé qué, y cualquier cantidad de peros. El asunto es que está en cada uno de ustedes, ¿sí? En la visión del médico que cada uno de ustedes quiere ser, digamos, independiente del vecino, porque usted puede estar con 100 compañeros y los otros 100 pueden ser un vago, pero usted mira a ver, ¿sí? Si es especial dentro de la montonera o es igual a la montonera. Eso ya es una cuestión muy, muy individual, ¿sí? En fin, las características centrales de la medicina familiar o de ese médico familiar, ¿sí? Es, digamos, la suma entre la ciencia biológica y la ciencia de la conducta. Ahí básicamente está la clave del médico familiar. ¿Sí? Entonces es una actitud de una ciencia y que se desarrolla en un contexto. Esto es, digamos, son el árbol de Wonka de una, digamos, congregación que definió, porque básicamente no crean que también ha sido fácil el desarrollo de la especialidad médica o el lugar de la medicina familiar como especialidad médica, porque le decíamos, bueno, ¿y estos qué son? Si es un generalista, ¿cuál es su foco? ¿Cuál es su centro? Ustedes saben que para que una ciencia sea ciencia tiene que tener un objeto de estudio claro y definido, único, y que sea solo el objeto de estudio suyo, ¿sí? Entonces, no puedo ser ciencia y tener el objeto de estudio de la medicina interna o de la cardiología, ¿sí? Que tienen su foco claramente definido. En fin, ciencia o disciplina tiene que tener un foco definido, un campo delimitado, un campo de acción que diga esto lo hace el médico familiar, ¿sí? Y sí o sí es el campo de médico familiar. Y ese campo es hoy la atención integral del individuo con sus necesidades biológicas y sus necesidades sociales o derivadas de las ciencias de la conducta. Eso no lo hace hoy ninguna otra especialidad médica. En todo caso lo haría un médico generalista. Y sin embargo el médico generalista no ha tenido la profundidad a nivel científico que ha desarrollado el médico familiar, ¿sí? Entonces tendría ya un campo delimitado. En fin, usted no ve hoy que, no sé, imagínense en una consulta digamos, el cardiólogo, indagando por, no sé, por los traumas de la primera infancia, de la familia, del familiograma, de los métodos de socialización en la familia y la conducta y los problemas de comportamiento y cómo esos problemas de comportamiento lo llevan a que fume y cómo eso que fuma afecta el corazón. Eso no lo van a hacer ellos, ¿sí? Se centran específicamente en el pedacito que es la fragmentación, porque así está diseñada el campo médico y así la ciencia ha subdividido, digamos, su amplio ramo de saber, ¿sí? Específico de la medicina. Entonces, se caracteriza por un enfoque global, ¿sí? De la salud física, psicológica, social, cultural y existencial, ¿sí? Es una atención centrada en la persona. Mire, estos son características y principios del médico general, perdón, del médico familiar y del médico general también, claro, ¿sí? Y de la medicina familiar. ¿Qué significa centrado en la persona? Relación médico-paciente, centrada en el paciente y el contexto. Significa que no es lo mismo que usted atienda la hipertensión o a que atienda a la persona con hipertensión. Si atiende la hipertensión, pues usted va a buscar los aspectos que afectan a las resistencias vasculares periféricas y centrales y yo no sé qué más, y los sistemas renina, angiotensina y no sé qué más que influyan en la hipertensión y en fin, todo lo relacionado con la hipertensión y el medicamento que tiene la hipertensión o que necesita la hipertensión. Pero la hipertensión no tiene problemas con el novio,
ni la hipertensión está desempleado, ni tiene que pagar las cuotas de carro, ni tiene que, ¿qué más sería? No sé, ¿sí? Ni problemas con el vecino. Esos quienes los tiene la persona. Entonces la persona, además de tener hipertensión, va a tener todos esos otros problemas, va a tener un contexto familiar, un contexto social, y a esa persona con contexto familiar, social, psicológico y con la enfermedad, o sea, la hipertensión, la diabetes, es la que a usted le piden que atienda, ¿sí? Eso es un enfoque integral que atiende problemas agudos, problemas crónicos, desde un enfoque de promoción, como decía hace un rato, desde la promoción y prevención, desde el curso de vida hasta lo curativo, ¿sí? Porque hay otra cosa que suele ser muy común en ustedes, digo sin temor a equivocarme, médicos y enfermeras, y es pensar en que hay el médico familiar, el que se quedó en la medicina familiar es porque la cabeza no le daba para más. La que hace PIP, en el caso de la jefe, la que hace PIP porque la cabeza no le daba para más. ¿Sí? No le daba para la anestesia, ni para ser el cardiólogo, el cirujano, de que está en la UCI, el intensivista, pues, porque eso allá sí se requiere inteligencia o talento. ¿Sí? Y vemos esto como de la promoción y prevención como una cosa muy trivial allí, que no requiere mucho, y no sé si antes les había comentado eso, que es bastante complejo, ¿sí? Tan complejo es como que, no sé, yo siempre les pongo el ejemplo de la UCI. Si la UCI es lo más complejo, pero resulta que en la UCI todo es protocolizado y el paciente está entubado y ni habla ni se queja, ¿sí? Y usted haga y deshaga cual objeto y el paciente pues básicamente ni se queja, ¿sí? Y usted todo lo tiene parametrizado y todo lo tiene medido y todo. ¿Sí? El cultivo salió tanto, es sensible a tal bacteria y resistente a tal, quito tal y pongo tal. Eso no tiene mucho cerebro allí, como que, ay, sí, ¿qué antibiótico le pongo? No. ¿Sí? Y mucho menos, no sé, si tiene unos parámetros respiratorios, ahí me está un aparato diciendo, o si se le bajó la tensión arterial a tantos parámetros, yo sé qué medicamento le pongo, y si no funciona y ya lo sumo vasopresina, y si no sirve vasopresina, pues ya llore. Pero eso, digamos, en la UCI. Pero si uno está en atención primaria, el problema acá es una cantidad de gente que no le da la gana de usar tapabocas, ni se lava las manos, y que se va de fiesta aún cuando estamos en una emergencia sanitaria. Busque una receta para eso, busque un paso A, paso B, y aquí está el resultado. No lo tenemos. Busque una receta para que el hipertenso, que sabe que lo está matando las grasas saturadas del cigarrillo, deje de fumar y deje de consumir las comidas que le hacen daño y deje el sedentarismo. No tenemos una receta que logre eso tan fácilmente. ¿Sí? Ustedes ven, por ejemplo, el programa de cesación de tabaco requiere unas competencias ahí bien complejas, porque eso no es un asunto sencillo, ¿sí? O que deje el alcoholismo. Eso es la atención primaria, ¿sí? Entonces, todo el que piense que la atención primaria y la medicina familiar es para personas con poco talento o para médicos con poco talento está muy desubicado, ¿sí? Porque requiere, además, yo creo que en medicina comunitaria les decía que yo preferiría estar en la UCI y no ser, no sé, el médico que está allá de ministro de salud o de secretario de salud en términos, en los tiempos de hoy, ¿sí? En función de lo complejo que es su práctica, ¿sí? En fin, capacidades específicas para la solución de problemas. Entonces, los problemas en la atención primaria, desde la prevención, la promoción, todo lo que influye en la salud, y eso sí, lo hablamos mucho en medicina comunitaria, que son todos los determinantes sociales, desde la calidad del agua, del aire, desde la economía, desde si hay trabajo o no, desde si hay alimentos o no. Todos esos problemas sociales que pueden influir en la salud, eso no se soluciona de un día para otro y requiere coordinación desde otros sectores, en fin, ¿sí? Coordinar con otros sectores, gestionar integralmente el riesgo en salud requiere capacidades, ¿sí? La orientación comunitaria. Un médico generalista, un médico familiar con vocación de familia, que llega a una familia en una visita domiciliaria, necesita unas capacidades, necesita que se pueda comunicar asertivamente, distintas de pronto a lo que necesitan otros
médicos en otros escenarios. ¿Sí? Gestión de la atención primaria, coordinación de la asistencia médica y de defensa, primer contacto, acceso abierto a todos los problemas de salud. El primer contacto en el sistema se supone es la atención primaria, es decir, yo debo ingresar a una consulta externa porque llevo a mi hijo a que lo pesen y lo tallen y me digan si su crecimiento va acorde a su edad y su desarrollo acorde a su edad, su peso, su talla, ¿sí? Y que lo revisen integralmente y encuentren tempranamente alguna cosita rara y que si la tiene la encuentren tempranamente y no cuando está en un estado avanzado, un estadio avanzado o cuando se ha perdido la oportunidad de una atención oportuna. ¿Sí? Entonces yo debería poder ingresar por allí, desde la tranquilidad de una consulta externa y desde la atención primaria y no por una urgencia. No por una urgencia, cuando hay una falla ventilatoria, cuando hay, no sé, cualquier otro problema que afecte los signos vitales o que ya requiera una mayor demanda de atención. Entonces, estos son los principios y las características de la especialidad, de la medicina familiar como especialidad, y digamos un poco de lo que requiere desarrollar un médico generalista. ¿Sí? Un médico general, en esencia, es, digamos, podría decirse que un médico general muy competente es un médico familiar. ¿Sí? Entonces, estos son 3 ejes fundamentales de la actividad de la medicina familiar. ¿Sí? La continuidad, usted no ve que uno empieza atendiendo al hipertenso y le mandó su poco de los sartanes e hidroclorotiazida y lo mandó para la casa. Y lo tomó un mes y al siguiente mes no, y listo. ¿Sí? En la medicina familiar eso no existe. Tiene que haber continuidad en la atención, desde el continuo incluso que significa el curso de la vida. Si lo atendí incluso en diagnóstico y tratamiento, se debe poder reincorporar dentro del sistema de salud luego en actividades de atención primaria, ¿sí? De detección temprana, de valoración integral, de protección específica, de educación para la salud. Siempre es una acción anticipatoria, que es gestión integral de riesgo. ¿Sí? Una acción anticipatoria para la hipertensión sería ¿cuál? Por ejemplo, sería un tamizaje de Framingham, por ejemplo, que me estratifica el riesgo cardiovascular de ese paciente. Una acción anticipatoria sería una mamografía, digamos un ADN para BPH. Que tenemos clase con otro docente. Y ya son la 1. Son las Las 2 2. Las 2. y 1 minuto. Bueno, ya terminamos ahí. Ya terminamos. Y esperemos un segundito, acá les termino esto. Y el otro eje fundamental de medicina familiar es el estudio de la familia. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que la familia me sea el entorno, el generador de los cuidados, pues debo comprender cómo funciona la familia. ¿Sí? Entonces son los 3 ejes básicos de la medicina familiar. Revisan luego estos principios de la práctica médica, que estos principios de la práctica médica, todos los que están acá, de alguna manera, ya he hablado con ellos, ya los he mencionado, centrado en la persona, en la familia, que requieren unas habilidades del médico, un conocimiento de sí mismo, el enfoque de riesgo, todo esto ya lo hablamos, el perfil del médico de alguna manera también, el campo de acción, también lo hablamos, las habilidades. Sí. Y bueno, esto ya no, estas reflexiones que estaban acá. Listo, jóvenes. Hay 2 presentaciones allí. Esta presentación es mía, pero